Hola, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Bueno, vamos a llevar nuestra plática de cada viernes. Plática referente a este tema de los comprobantes fiscales. Recordemos que lo que vamos haciendo en SODESA es hacer una recopilación de lo que se va presentando día con día, de esas solicitudes, de esos apoyos que nos van solicitando, a efectos de poder compartir con ustedes y también, más allá de compartir, puedan tener esa parte preventiva para sus empresas de lo que está presentando día a día. Si bien es cierto, la reforma 2021 trajo aparejada una serie de modificaciones al CFDI, también la modificación 2020, también lo es que esta mecánica de fiscalización, al fin del día la autoridad le ha dado un gran efecto para estos elementos de seleccionar los contribuyentes a revisión. Y derivado de ello, y como consecuencia, ha habido una serie de cancelaciones a los sellos en razón a las revisiones que viene haciendo la autoridad. Situaciones que igual y consideramos que nunca van a aplicar, situaciones donde nos damos cuenta que realmente el efecto viene a darse hasta que tenemos la cancelación de los sellos. Pues bueno, recordemos y vamos a hacer aquí un análisis general. Esta es una plática aproximadamente de 30 minutos. Ya estamos o ya tenemos preparada la plática dentro de 8 días, que son las nuevas fechas y requisitos de la carta aporte. Si bien es cierto que ya dimos un curso relacionado a esto, lo que vamos a hacer con esta plática es actualizar lo que se ha presentado en un mes aproximadamente. Y ya por ahí se trae la propuesta de una nueva fecha. Y así nos vamos todos los viernes. Pues bueno, recordemos que este tema de la cancelación de los sellos, fíjate cómo vienen las etapas. Normalmente, bueno, no, más allá que normalmente la Corte ya se pronunció que las actividades de la autoridad se van a dividir en dos grandes grupos. Uno lo que es una actividad de gestión y otro lo que es una actividad de fiscalización. Actividad de gestión es todo aquello que le otorga la propia norma jurídica correspondiente de facultad a la autoridad para que pueda actuar. Es decir, a través de elementos que va teniendo la propia autoridad, detona su base de datos y hace cancelación de sellos. Sin necesidad de haber hecho un acto de fiscalización, ahí tenemos ya la cancelación de sellos. Oye, espérame tantito, autoridad, si nunca me revisaste, no me preguntaste, ¿cómo es que procedes a cancelar los sellos? Bueno, así es realmente la mecánica bajo la cual va procediendo la propia autoridad. Y el tema es que la autoridad no lo puede hacer de derecho, lo hace de hecho. Bajo este orden de ideas hay una normatividad, sí, claro, que es el artículo 17H, que te regula aquellos casos en específico sobre los cuales se va a dar la gestión de la cancelación de los sellos. Y bueno, básicamente te indica o te da una serie de pronunciamientos en los cuales la propia autoridad se pronuncia para poderte establecer en qué casos va a accionar esos mecanismos de cancelación de sellos. Y hay diferentes situaciones y básicamente una de ellas es cuando básicamente el propio contribuyente los solicite. Se han dado algunas situaciones donde pues básicamente es necesidad imperativa de la propia empresa solicitar esta situación de la cancelación. Cuando hay una resolución por parte de una autoridad administrativa y o judicial, es decir, ya se emitió una resolución. En dado caso que fallezca el contribuyente, se disuelva, se liquide la propia sociedad. Entonces, ahí nos van dando ya elementos, nos van dando vertientes por los cuales puede haber un tema de cancelación de sellos. Los que acabamos de referir no traen tanta relevancia, puesto que no es, y tocamos madera, pues muy frecuente el estar falleciendo para el tema de la cancelación de los sellos. No es un tema medular que se vaya presentando día con día. Tampoco fusiones, escisiones.
Cuando transcurre el plazo que se da para la vigencia de los propios certificados, ahí también entrará esta mecánica sin que se haga la solicitud de la renovación de los mismos. Y cuando por algún motivo se pierda o se llegue a tener algún daño de aquel medio electrónico en el que se contengan los certificados. Parte medular y de lo que traemos como nuevos puntos porque no obstante que ya están en un ordenamiento, dejamos de hacerlos operativos. Y al momento de dejarlos de hacer operativos, básicamente se llegan a dar las circunstancias y nos damos caso, o nos damos cuenta, mejor dicho, que hay esta cancelación de sellos cuando queremos expedir una factura. Es decir, no es que nos hayan notificado, no es que nos hayan comunicado. Al fin del día, sí lo hizo la autoridad. Sin embargo, igual y no consultamos el buzón tributario y o alguna otra circunstancia. Pero ya de hecho, nos damos cuenta cuando vamos a expedir la factura y nos aparece ahí la cancelación de los certificados. Recordemos que para el año 2020 en particular y en preciso, se presenta una nueva fracción que es la fracción décima, donde te indica esa fracción décima que habrá efectos adicionales. Y esos son los importantes, esos son los interesantes, a los ya mencionados para que la autoridad proceda a la cancelación de los certificados, a dejarlos sin efecto. Y te dice que en el caso en el cual actualices la hipótesis establecida en el artículo 17H bis, luego entonces en ese momento se detonará esa vertiente para que la propia autoridad pueda hacer la cancelación de los sellos. Nada más dame un segundo. Básicamente, estas nuevas vertientes, aclaro, este material que estás viendo en la presentación, al término de la plática, se te va a hacer llegar. En dado caso que no te llegue, puedes consultar directamente a la página y ahí tenemos aproximadamente al día de hoy 20, no, la verdad no sé, 20, 30 cursos gratuitos más los que llevan costo, donde tú los puedes consultar e incluso puedes bajar el material correspondiente. Y es donde entramos a esta situación de preocuparse. Y lo estamos viviendo hoy por hoy. La omisión en la presentación de la declaración anual. Si somos omisos en la presentación de la declaración anual, entonces nos llevará al tema de la cancelación de los sellos. Estos ya son hechos más aproximados a las operaciones que vamos realizando. Todos estos puntos son importantes mencionarlos porque ya efectivamente la autoridad derivado de esta herramienta que se le establece de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, pues bueno, ya ha venido realizando esta serie de cancelaciones. Ya es un punto, ya es una mecánica imperante del día con día para efectos de que la propia autoridad esté cancelando sellos. Lo preocupante es que más allá de ello, fíjate nada más, en toda actuación por parte de la autoridad nos deben de dar un derecho de audiencia, de poder nosotros pronunciarnos como contribuyentes y poder establecer las pruebas que a nuestro derecho convengan, para poder desvirtuar la presunción establecida por la propia autoridad. En esta modificación al artículo 19, al artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, efectivamente se establece un derecho de audiencia. La autoridad en cierto momento debería de seguir un protocolo. Este derecho de audiencia
te establece que una vez que se te haya notificado la cancelación del sello, de inmediato podrás establecer contacto con la autoridad y derivado de ello solicitarte que te restablezca los sellos correspondientes y da un periodo de aclaración. Entonces, por ese periodo de aclaración, deberíamos tener habilitados los sellos. El tema es que esa parte, ese derecho de audiencia, la propia autoridad no lo está respetando y se va directamente a la cancelación, y lo delicado es que para recuperar tus sellos te estás llevando por lo menos 3 meses. Y si eres insistente y tienes toda la información, podrías recuperarlo en 3 semanas. Pero olvídalo que vaya a ser al siguiente día, como lo establece la normatividad correspondiente. Y esto es por la omisión en la presentación de la declaración anual. Muchos, no obstante que estamos hoy por hoy, somos omisos todavía en la declaración anual 2021. Pues bueno, hay que tener cuidado porque sí, efectivamente, ya la propia autoridad empezó a hacer este tema de suspensión de sellos. Los contribuyentes no localizados, y aquí te establece durante un procedimiento administrativo de ejecución. Pero quiero aclararte que más allá de que sea a través de un procedimiento administrativo de ejecución, es a través de la revisión que va haciendo la propia autoridad. Y ahí es en una revisión de forma presencial. Dentro de todos sus programas de fiscalización, pues se ha dado al tema de ir a visitar el domicilio de los contribuyentes para saber si es un domicilio existente. Pues bueno, muchas veces llega el notificador, no encuentra a la persona y entonces procede a notificar en forma interna, es decir, adentro del SAT, que el contribuyente se encuentra como no localizado, sin saber si las personas habían salido a comer, ese día no habían laborado o lo que corresponda. Bueno, bajo esa tesitura, ya la propia autoridad estableció y presumió que entonces, como no le abrieron, en el momento en el cual ellos fueron, se considera como no localizado. Recuerda, y esta es una parte donde lo vamos descuidando día a día. Estas operaciones que la propia autoridad va considerando como inexistentes, como irreales, como situaciones que se crearon de forma, nunca existió un fondo, y venimos haciendo una serie de operaciones legales, contables, financieras, sin tener una realidad del hecho. Bueno, esto es lo que la propia autoridad considera como operaciones inexistentes. Está estableciendo en este artículo 17H bis que debe de haber una situación de definitividad en la inexistencia a efectos de que pueda proceder a un tema de cancelación de sellos. Pues bueno, más allá de ello, lo que nos hemos encontrado es que en el momento en el cual la propia autoridad detecta y no damos cumplimiento, y más allá de que la propia autoridad haya realizado todos esos procedimientos para que establezcan que hay una real inexistencia de operación, pues procede a hacer la cancelación de sellos. A inicio de año empezó este tema, y bueno, esto ya lo traíamos con 2020, pero se detona a partir del año 2021, donde se da este tema de las famosas revisiones de carácter profundo.
Y establecía la propia autoridad que dentro de sus bases de datos había detectado proveedores que habían sido inexistentes, los famosos EFOS y EDOS. Eso la autoridad ya lo tiene en su base de datos detectado, ya lo tiene definido. A lo que se ha dedicado la propia autoridad es que todas aquellas personas que tuvieron un vínculo comercial con estos EFOS o con estos EDOS, realmente les empezó a mandar estas invitaciones de carácter profundo, donde más o menos se establece lo siguiente. Hemos detectado que ha realizado operaciones con tal persona, con tal contribuyente, de los cuales, de acuerdo a nuestro sistema, se considera como un EFO o como un EDO, según corresponda. Y te establece hasta el año 2016, es decir, se va a la parte donde todavía puede hacer su mecánica de fiscalización. Y hemos detectado que, y empiezan desde el 2016, establecen operación e importe. Has realizado estas operaciones por el año 16, 17, 18, 19, 20. Y al fin del día te invitan a la autocorrección. Muchos hicieron y hacen caso omiso a este tipo de invitaciones. Consecuencias. De entrada, ahí está el tema de la restricción de los sellos. Bueno, más allá de restricción, cancelación. ¿Cuál es la diferencia entre el efecto de la restricción y de la cancelación? Que en la restricción te dan tu derecho de audiencia, donde estableces que te vuelvan a habilitar tus sellos y a través de una serie de elementos probatorios tú le vas a demostrar a la propia autoridad que realmente se equivocó. Pero lo que está haciendo la autoridad es, más allá de ese, al tema, a la característica de la restricción, se está yendo directamente a la cancelación de los mismos. Como te lo había comentado, se está también dando el tema en forma progresiva en cuanto al punto del domicilio fiscal. Están haciendo un énfasis imperativo en el cual esta búsqueda, estos seguidores, al fin del día, encuentren realmente a la persona correspondiente para establecer el domicilio. Fíjate nada más, y esto ya es también una realidad, la autoridad, derivado de este punto 7 de la propia, del artículo 17H bis, te dice la diferencia entre el CFDI y lo declarado. Y esto ya viene siendo incluso en el provisional y en el anual. Y aquí ya empezamos con un tema ya incluso de dolor de cabeza. La propia autoridad está efectuando o está realizando o detonando este tipo de comparativos y ya empezó a hacer cancelación de los certificados por esas diferencias entre lo declarado y lo relacionado, lo emitido, lo manifestado de acuerdo en los CFDIs y ya sea en forma provisional o sea en forma anual. Es decir, aquí te establece, aquí es muy claro, puede ser en pagos provisionales, puede ser en retenciones, puede ser en pagos definitivos como lo es el impuesto al valor agregado o puede ser en la declaración anual. Estos son los puntos importantes que debemos de tener especial cuidado, puesto que sí, normalmente, y déjame decírtelo con tristeza, que la autoridad tiene razón. ¿En qué tiene razón? En encontrar la parte operativa donde sí encuentran las diferencias de algo que en estricta teoría nosotros estamos alimentando, estamos estableciéndole a la autoridad esa información. La autoridad no lo está obteniendo de ningún lugar, sino del propio contribuyente. Por lo cual, entonces, tendremos que hacer revisiones constantes. Si el departamento de facturación, si el departamento de crédito y cobranza, si el departamento de contabilidad, de lo que se está emitiendo corresponda a lo que se está declarando. Puesto que, insisto, derivado de este punto 7, la propia autoridad ya empezó a hacer un tema de cancelación de sellos. Pues bueno, vamos avanzando ya para empezar a dar cierre a la plática del día de hoy.
Información incorrecta para los medios de contacto del buzón tributario. Es decir, te está pidiendo la autoridad que le dejes un correo. Bueno, que ahora no es un correo, es más de un correo. Que le dejes un teléfono. Y más allá de dejarle un teléfono, que le dejes tu teléfono para ser localizable por parte de la autoridad. Pues bueno, es otro de los programas que está estableciendo la propia autoridad y dentro de los cuales se está dedicando a hacer esta actualización de su base de datos. Pues en el dado caso que se incumpla con alguno de estos ordenamientos, es decir, con haber proporcionado en forma dolosa otro teléfono, en haber proporcionado en forma dolosa un correo electrónico, con el objetivo de que no nos pueda localizar la autoridad, con el objetivo de no tener un contacto directo con la autoridad, con el objetivo de no ser sujetos de fiscalización. Pues bueno, quiero establecerte que estamos muy lejanos, pero muy lejanos con el hecho de creer que si damos información imprecisa, la autoridad no nos va a revisar. Más allá de ello, la fiscalización va a ser más profunda, más fuerte, puesto que si nos notifican en el buzón tributario y nosotros vamos teniendo información, pues bueno, podemos al fin del día vislumbrar por dónde va a llegar la autoridad. Sin embargo, como no proporcionamos ninguna información, pues no tenemos ese contacto con la autoridad y como no nos está llegando la información, creemos que entonces a nosotros no nos van a localizar. Y cuando la autoridad, a través de su verificación ocular, como ya te comenté en láminas al reto, y mecánica que ya viene realizando la propia autoridad y llegue a esa revisión, luego entonces se presentará esta situación de una revisión, de una visita domiciliaria, pero va a venir en un carácter más agresivo. O sea, todo lo que te estuve pidiendo en el transcurso del tiempo y del cual nunca me contestaste por no tener contacto en el buzón tributario, pues ahora te lo pido de esta forma y te voy a dar un plazo. Además, va a ser a través de una de mis facultades de fiscalización, que puede ser una visita domiciliaria, una revisión de gabinete y o una revisión electrónica. Fíjate nada más, se pudo haber evitado este tema. Pero el punto más allá de ello es que la autoridad va a comenzar su tema de fiscalización con la suspensión de los sellos. Y bueno, esto da para mucho. Si te encuentras en alguna de las hipótesis establecidas en los términos del artículo 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación, entonces quedas vulnerable, porque estos artículos son o te establecen o van regulados a las multas, a las infracciones, por esas conductas que venimos realizando. Entonces llegamos al tema de las infracciones. Debemos de hacer un análisis del artículo 79, 81, 83. Es decir, aparte de las que ya traemos, tenemos que hacer esta revisión porque nos convertimos en personas vulnerables en el sentido de que si se actualiza alguna de esas hipótesis, aparte de la multa, vamos a ir aparejados con un tema de suspensión de sellos.
Y un punto, y ya para finalizar el día de hoy, un punto. A la autoridad nunca le ha gustado este tema de reestructuraciones, de las fusiones, de las escisiones, porque a través de estas figuras, pues realmente se denotan beneficios de carácter fiscal, que la autoridad no está de acuerdo, pero pues estés de acuerdo o no, mientras tú estés aparejado a la norma jurídica correspondiente, pues es un tema que no nos debe de preocupar. Pero busca la propia autoridad de hacer ese golpeteo. Y dice, si haces una transmisión de pérdidas a través de estas figuras de fusión, escisión, reestructuración, entonces, antes de entrar al tema de la fiscalización, antes de entrar a ese tema de sanción, luego entonces procederé a la cancelación de los sellos. Si te das cuenta, hay una serie de información que sí, efectivamente, ya empezamos a actualizar esa hipótesis, como el hecho de no haber mandado la declaración anual, como el hecho de traer diferencias entre los CFDI y lo declarado. Digo, de entrada y me quedo con estos elementos que son los más operativos. Pues bueno, cuidado, porque en dado caso podemos ser susceptibles de que la propia autoridad nos cancele los sellos. Y nos vamos a dar cuenta, insisto, cuando querramos expedir la siguiente factura. Por lo cual te invito a que, e insisto, este material definitivamente te lo voy a mandar para que sea una herramienta de apoyo, para que puedas hacer un chequeo de la información. Digo, ahorita puede haber personas que emitan 5, 6, 7, 10, 15 facturas al mes dentro de su negocio, dentro de su organización. Pero puede haber quienes emitan 500, 1000, 10,000. Sí, porque sí lo hay a gran magnitud por las operaciones que llegan a realizar. Imagínate el trabajo que se tiene en este momento para hacer la conciliación. Y, ojo, me adelanto, pero nada más tantito. Son elementos que debemos de cuidar perfectamente en nuestro cierre anual. Cambió la mecánica, cambió la forma de hacer la declaración anual. Ya lo que veníamos haciendo con anterioridad, olvídate, eso ya no aplica. No te preocupes. Noviembre, vamos a estar dando un curso de cierre fiscal, donde analizaremos a cabal posición todas estas figuras, todos estos pronunciamientos que ha venido haciendo la propia autoridad y que está esperando ansiosamente a que llegue la declaración anual para empezar a detonar cada uno de esos puntos. Año 2022. Nosotros venimos bajo un sistema de autodeterminación de las contribuciones. A través de la información que nosotros procesamos, que nosotros generamos, a través de la misma es como nosotros hacemos el pago de los impuestos. Pues bueno, a partir del año 2022, este principio de autodeterminación para cierto rango de contribuyentes, y permítemelo establecer así, personas físicas menos de 3,5 millones de pesos, personas morales menos de 35 millones de pesos, entran a una figura que se llama determinación de impuestos por parte de la autoridad. Ya no vas a hacer absolutamente nada. La autoridad hará los cálculos y te mandará única y exclusivamente la línea de captura, te guste o no te guste. Ahora, imagínate, con un tema de cancelación de sellos, luego entonces vas a estar o vamos a estar omisos en el pago de las contribuciones. Vulnerables, no es toda una temática y luego con esos mecanismos sancionadores que vienen para el año
2022, con esas modificaciones al Código Fiscal de la Federación, donde nuestros legislativos que están ahí para defendernos, para defender nuestros derechos, por sus posiciones políticas, les valió, como venía todo el paquete económico, les valió. Sí, que están viendo que si el RFC a las personas de 18 años, recuerda que se van por la mecánica de distracción, pero lo medular, el fondo de la reforma, ya pasó. Entonces no nos podemos o no podemos hacer caso omiso a esa reforma. Reforma que va a imperar para el año 2022. ¿Por qué la traje a colación? Por el tema de la determinación de los impuestos. La autoridad va a utilizar el pago de la emisión de las facturas para efectos de determinarnos el pago de los impuestos. Y si no tenemos esa información, luego entonces, pues seremos susceptibles a problemas en nuestro negocio. Me cancelan los sellos, ya no puedo facturar. Me emiten, o el tema es de que no hay una mecánica para la determinación de los impuestos. Me van a poner en la lista negra. Me van a querer considerar como inexistente. Donde realmente soy existente, salgo todos los días a temprana hora, hago toda la jornada, toda esa parte del día con día en un negocio al cual te tienes que enfrentar. Llegas totalmente cansado a tu casa y así vas día a día. Y la autoridad con la mano en la cintura te va a establecer que tú eres un contribuyente inexistente, que no es cierto, que ese cansancio no es real. A estos extremos nos vamos a ir. Pues bueno, nada más aquí te comento que hay una mecánica de aclaración de la propia autoridad. Cuando llegues a tener este tema, de la cancelación de los sellos, bueno, a través de la ficha técnica 47 del CFF, aclaración para subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar la causa por la que se dejó sin efecto su certificado de sellos. Se restringió el uso de su certificado. O el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición del CFDI. Entonces, a través de esta ficha técnica 47, te va a establecer la ruta, el camino, la guía, para que procedas a la aclaración correspondiente. Y aquí mismo te van dando la ruta que vas a utilizar en el portal del SAT. Bueno, siendo las 12:40 hora Ciudad de México, doy por terminada esta plática de nuevos mecanismos de restricción de sellos. ¿Y por qué establezco nuevos? Porque sí, efectivamente, son nuevos en la mecánica, en la operación, el comparar el CFDI emitido con el pago y encontrar diferencias. A lo mejor ni lo hemos hecho conciliatorio, no hemos conciliado la información. Entonces, quiero decirte que ya somos vulnerables ante esta situación. Ahí está ya la vulnerabilidad. Adicionalmente, quiero agradecer que hayas depositado la confianza, una hora de tu tiempo en el de la voz, que espero que el objetivo se haya cumplido. Asimismo, y para los que son de nuevo ingreso, les comentamos que tenemos un grupo de WhatsApp donde nos compartimos información. Si quieres ingresar a ese grupo, por favor, contacta a la persona con la cual hiciste ese contacto para este curso y te dará los datos correspondientes. También recordarles, y por último, que el próximo mes, así como tendremos el curso de lo que corresponde
a este tema de régimen fiscal, legal y contable de los dividendos, régimen fiscal contable de los viáticos, cierre anual. Tendremos reformas fiscales. Tendremos reformas fiscales. Pero quiero decirte algo, quiero compartirte algo que me da mucho gusto. Que haremos nuestra primer plática de reformas fiscales presenciales. Cupo limitado. Pero así como es cupo limitado, te puedo decir que son 20 personas. ¿Cuándo, Conta? Voy para allá, no comas ansias, voy para allá. Me parece voy para allá. Sí, cupo gracias. limitado, va a ser en sábado. Pero nos vamos a poder ver, nos vamos a poder tocar, ahora sí. Ay, hasta el cuerpo se me puso chino. Muy bien, muy bien. No, ahora sí nos vamos a ver. Se les va a mandar el calendario de los cursos, pero me adelanto, son los últimos dos, porque lo vamos a hacer en 2 sábados de reformas fiscales por el tema del tema del presencial. Son los últimos 2 sábados de noviembre. Claro, vamos a continuar con este tema de cursos en línea, pero ya nos vamos a ir viendo. Realmente, si Dios nos presta vida y bajo esta mecánica, el de la voz sí quiere hacer un cierre de año con todos y cada uno de ustedes en diciembre. Sí quisiera yo hacer un tema de café, pero no café fiscal. Vamos a hacer una reunión, por ahí vamos a empezar a mandar una serie de datos para que nos orienten, si quieren un desayuno, si quieren una cena, si la quieren en sábado, va a ser abierto y gratuito. Aquí no va a haber absolutamente nada. El tema es un agradecimiento a todos y cada uno de ustedes por confiar en Sodesa, por confiar en el de la voz. Pues bueno, con esto termino la plática del día de hoy. No me queda más que agradecer a cada uno de ustedes y desearles un excelente viernes, un extraordinario fin de semana.